Parece que andamos igual. Esparcir el microbio. Sí, de hecho, un señor defensor me contagió el resfrío el día viernes. Esparcía microbio. No, no siempre son ellos, a veces son los fiscales. Sí, todos pueden mandar. ¿No había otro? ¿Don Miguel Ángel? ¿No había otro querellante? ¿No había otro querellante? ¿No había otro querellante en este caso? Ah. Falta uno, ¿cierto? Sí. ¿Te llegó el mensaje? No, me salió el caballero y dijo, vamos a renovar la audiencia. Y yo ya. Sí, te mandé un Es WhatsApp. que había cachado que venían detrás y el otro abogado. Entonces, Sí, faltaba uno me todavía. pasé al baño y yo dije, no, eso van a demorarse. El baño es siempre importante. Se reanuda audiencia en causa rol interno del Tribunal 4730-2017 para los efectos de comunicar la decisión del tribunal. El Ministerio Público ha formalizado a los imputados, ya individualizados, por los delitos de asociación ilícita respecto de todos ellos, salvo respecto de doña Sachi de la Cuadra Pereira, por el delito de malversación de caudales públicos y de lavado de activos. En el caso de doña Sachi de la Cuadra Pereira, en la modalidad de culposa. Solicitando las medidas cautelares de la artículo 155 del Código Procesal Penal, esto es el arresto domiciliario nocturno, la prohibición de salir del país y la prohibición de comunicarse con los restantes imputados de esta causa. Que para los efectos pertinentes, los defensas de los imputados Albayay Tapia, Valenzuela López y Sanzana Chávez se opusieron en cuanto al arresto domiciliario en la modalidad de total, solicitando que este fuera en la modalidad de nocturno o parcial. Atendido que a su juicio esa es la medida cautelar que resguarda los fines del procedimiento. A las medidas cautelares solicitadas por el ente persecutor se adhirió la parte querellante del Consejo de Defensa del Estado. En cuanto a los presupuestos materiales de las letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal, esto es la existencia de los ilícitos y la participación de los imputados, el tribunal tendrá en consideración, en primer lugar, lo dispuesto respecto del delito de asociación ilícita en el artículo 294 del Código Penal, que a este respecto el tribunal considera que con los antecedentes aportados, evidentemente existía de parte de individuos
una concertación para distraer fondos destinados a remuneraciones dentro de la institución de Carabineros de Chile para posteriormente apropiarse de ellas, configurándose a juicio de este tribunal dicho ilícito. En cuanto a la participación de los imputados presentes en esta audiencia, me referiré a posteriori. En cuanto a la existencia de la malversación de caudales públicos del artículo 233 del Código Penal, el tribunal también tendrá por configurado esto ilícito, toda vez que de los análisis de los reportes del análisis financiero, de la unidad de análisis financiero, de los informes del Servicio de Impuesto Interno, de la Contraloría Interna de Carabineros, la declaración de los propios imputados, se dan cuenta que efectivamente se hacían estos depósitos que pertenecían a fondos del erario nacional y que eran destinados a cuentas de particulares sin obedecer a un financiamiento de una actividad propia de la institución o al pago de remuneraciones, sino que eran dineros que eran distraídos del erario nacional, apropiándose indebidamente diversas personas de dichos fondos. En cuanto al lavado de activos del artículo 28 de la Ley de la Unidad de Análisis Financiero, el tribunal también tendrá por configurado dicho ilícito, toda vez que el ilícito base que da lugar al lavado de activos es de aquellos contemplados en dicha norma, toda vez que se trata de una malversación de caudales públicos, prevista y sancionada en el artículo 133 del Código Penal, dentro del párrafo quinto del título quinto del Código Penal, y a la que hace alusión a la referida norma de la Ley 19.913. Que en cuanto a la participación de los encartados, en cuanto a la asociación ilícita, si bien es cierto, el tribunal ha dado por acreditado el ilícito penal en comento respecto de la participación de los imputados Raúl Albayay Tapia, Javier González Brito, Rolando Eugenio Sanzana Chávez, Sergio Enrique González Gómez, José Manuel Valenzuela López, Charles Marcel Villarroel Fierro, Jaime Patricio Estudillo Vera, entiende el tribunal que esta no se encuentra acreditada. Si bien es cierto, se dan cuenta de depósitos efectuados en sus cuentas corrientes o cuentas personales, lo verdaderamente acreditado es aquello y no su participación con un dolo que tenga conocimiento de esta organización destinada a distraer fondos del erario nacional. Y por lo tanto el tribunal respecto de ese ilícito no tiene por configurado la participación de los encartados. En cuanto a la malversación de caudales públicos, el tribunal tendrá en consideración que cada uno de los imputados consintió en que se ingresaran a sus cuentas personales depósitos que provenían de la cuenta de Carabineros destinada a remuneraciones del personal y por tanto consintieron en defraudar al fisco apropiándose de estos caudales o efectos públicos, malversando de esta manera los caudales públicos. Cabe hacer presente que respecto de todos los que fueron o son actualmente funcionarios de Carabineros, se encuentra acreditada su calidad de empleado público en virtud de sus fichas institucionales que dan cuenta de dicha circunstancia y por tanto de su calidad de funcionario público respecto de lo la calidad que les ostentaba al momento de recibir dichos cantidades de dinero. Cabe hacer presente que respecto de doña Sachi, ella también consintió en que
dichos depósitos se efectuaron, o al menos no dio razones, o por lo menos no se encuentra acreditado alguna justificación para este depósito, consintiendo de esta manera en la sustracción de dichos dineros del erario nacional. En cuanto a la asociación en cuanto al lavado de activos, teniendo en consideración que cada uno de los imputados consintió en que se le depositaran esos dineros en su cuenta corriente y después distribuirlo de distintas maneras en distintas cuentas corrientes o personales de otros funcionarios o de terceras personas, evidentemente facilitó la transferencia del dinero y su evasión de forma de ser fiscalizado y controlado por la institución, de manera de poder determinar la vulneración del sistema de Carabineros de Chile. De esta manera se facilitó que dichos dineros ingresaran al sistema financiero de manera de establecer y de lavar dichos fondos fiscales. En cuanto a la necesidad de cautela, evidentemente, como bien lo han señalado dos de las defensas, hay que evaluar un criterio de proporcionalidad, y en este sentido el tribunal cree que en este estadio procesal, con los antecedentes que se tienen, es factible evaluar la concurrencia o no de circunstancias minorantes para el efecto de establecer la necesidad de cautela. Así, el tribunal, como lo ha señalado el mismo y lo ha reconocido el propio Ministerio Público, a cada uno de los imputados le favorece una irreprochable conducta anterior y por lo tanto se configuraría la atenuante del artículo 11, número 6 del Código Penal. En cuanto a la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, evidentemente, al haber prestado declaración, facilitando de esta manera el descubrimiento de los hechos y en este estadio procesal, sin que sea evidentemente vinculante para el tribunal oral que conozca de esta causa, si es que llegase a conocer de ella, son suficientes los antecedentes al haber renunciado a su derecho a guardar silencio y haber colaborado sustancialmente al proporcionar antecedentes que condujeron incluso a determinar los depósitos efectuados y la forma de funcionar de esta malversación y la forma en que se blanqueaban los dineros que correspondían a la defraudación al fisco de Chile. En cuanto a los atenuantes de reparación celosa del mal causado alegada por la defensa de los imputados Albayay Tapia y Valenzuela López, el tribunal tendrá en consideración respecto del imputado Valenzuela López, como bien lo señaló el Consejo de Defensa del Estado, esta restitución no se hace a Carabineros de Chile, sino a uno de los copartícipes en el ilícito y por tanto no existe una forma de vinculación para establecer la concurrencia de esta atenuante. La única manera que podría verse configurada es que ella se hubiera devuelto a la institución, lo que no ha ocurrido en la especie, y por tanto el tribunal no puede tener por configurada dicha atenuante, que valga la redundancia, solo sirve para el delito de malversación de caudales públicos, no así para el lavado de activos, donde está vedada dicha posibilidad. En cuanto a la restitución, que ha sido incluso reconocida por el Ministerio Público respecto del imputado Albayay Tapia, de 70 millones, el tribunal tendrá en consideración su misma declaración, que da cuenta que estos dineros le fueron proporcionados por los mismos otros imputados y por lo tanto para efectuar una calificación de dicha atenuante de responsabilidad penal
el tribunal no puede dejar de reconocer el origen expurio de ella y por tanto no puede configurarla. Y por tanto, respecto de todos los imputados, la atenuantes que existirían son las mismas, el artículo 11, número 6 y 9 del Código Penal. Que sí, el tribunal tendrá en consideración que respecto de don José Manuel Valenzuela López se le imputa un solo delito de malversación de caudales públicos, a diferencia de los otros imputados. Sin embargo, al hacer este cálculo probable de pena, en el caso de la malversación de caudales públicos, la pena no podría ser inferior al presidio mayor en su grado, el presidio menor en su grado máximo, es decir, 3 años y 1 día a 5. Sin embargo, respecto del delito de lavado de activos, solamente también podría configurarse dicha pena, y al sumar las dos, de acuerdo a la nueva redacción de la ley 18.216, los quedaría vedado la concesión de alguna pena sustitutiva, toda vez que serían 2 penas de 3 años y 1 día. Sin perjuicio de otra evidente respecto de los 6 imputados varones. Respecto de la imputada de la cuadra Pereira, teniendo en consideración que a su respecto el lavado de activos debe rebajarse la pena en 2 grados al obedecer solamente a una forma de negligencia inexcusable, evidentemente el cálculo de la pena es inferior a la ya señalada y podría ser beneficiaria en ese sentido de la pena sustitutiva de la ley 18.216. Que así las cosas, el tribunal, guardando el criterio de proporcionalidad establecido en el artículo 122 del Código Procesal Penal y para los efectos de resguardar la presencia de los imputados en los actos del procedimiento, teniendo en consideración las penas a las que se arriesgan, que son de presidio mayor en su grado mínimo, la gravedad del ilícito, la reiteración en el caso, salvo en el caso de Valenzuela López, el tribunal va a decretar como medidas cautelares las solicitadas por el ente persecutor respecto de los imputados Raúl Andrés Albayay Tapia, Javier Alejandro González Brito, Rolando Sanzana Chávez, Sergio Enrique González Gómez, José Manuel Valenzuela López y Charles Marcel Villarroel Fierro y Jaime Patricio Estudillo Vera, establecida en el artículo 155, esto es, el arresto domiciliario total en cada uno de los domicilios proporcionados por los imputados, los que deberán cumplirlo de manera inmediata, resguardando sí el traslado, el tiempo exigido para el traslado a sus domicilios, ordenándose oficiar a las unidades policiales respectivas. En el caso del imputado Sanzana Chávez, teniendo domicilio en la ciudad de Talcahuano, el tribunal evidentemente el imputado que vive en Talcahuano es Villarroel Fierro. El tribunal va a concederle un plazo mayor, debiendo desde el día 11 de mayo cumplir de manera íntegra el arresto domiciliario total. Entonces, es Villarroel Fierro. Asimismo, se decreta la prohibición de salir del país, debiéndose oficiar a la Policía de Investigaciones de Chile y la prohibición de comunicarse con el resto de los imputados. En cuanto a la imputada Sachi de la cuadra Pereira, teniendo en consideración los mismos antecedentes, que en el caso de lavado de activos la pena aplicable es inferior, se
establecen las siguientes medidas cautelares. De la letra A del artículo 155, el arresto domiciliario parcial, la prohibición de salir del país y la prohibición de contactarse con los restantes imputados. Se ordena oficiar tanto a la Policía de Investigaciones como a la unidad policial de su domicilio para los efectos correspondientes. Plazo de investigación. Un plazo común, señoría. En su momento haremos alegaciones. Ya existe un plazo establecido. De 4 meses. otro mes en la audiencia de la primera formalización. No, por el momento. Desde esa fecha entonces, son los 4 meses. ¿Algo más? Señoría, una petición por esta defensa. Ha tenido que don Raúl Albayay vive en un condominio, departamento, y tiene hijos chicos y su señora trabaja, que por lo lógico y entendiendo por las aprehensiones que tiene él, que su domicilio por completo, o sea, siendo copropietario, sea su arresto total en el evento que tenga que bajar con los niños al patio del condominio, si hay algún tipo de objeción por parte de la Fiscalía, pero es como una cosa sin ¿Alguna moverse de objeción? eso. No, no tenemos. No, el tribunal lo entiende que comprende todo el domicilio. Ya, muchas gracias, señoría. ¿No tiene tampoco objeción el No, Consejo? No tenemos. No, señoría, pues, Ya. su criterio. Si no es no salir del complejo habitacional. Si no sería otro tipo de privación de libertad. ¿Algo más? No, por parte del Ministerio Público, señoría. ¿Se pone término a la audiencia? Gracias. Los audios.